El hombre cruel cavaba con furia, jadeando entre maldiciones, mientras la lluvia comenzaba a empapar la tierra removida. En sus brazos, un potro débil y tembloroso forcejeaba sin fuerza, cubierto de lodo, sangre seca y espinas que le desgarraban el lomo. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si entendiera lo que estaba a punto de pasarle. Sus relinchos apagados eran más suspiros que gritos. Nadie lo escuchaba, nadie salvo el verdugo. Lo arrojó al hueco con la indiferencia de quien tira basura. «Así no darás más problemas», murmuró. La lluvia se mezclaba con la tierra mientras comenzaba a cubrir al animal vivo. Pero algo más estaba allí. Un niño de rostro sucio y ropa raída observaba desde la espesura. Llevaba horas perdido, buscando refugio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo, sino por rabia. Dio un paso y entonces lo oyó. Un relincho ahogado, como un susurro de auxilio que solo él parecía capaz de escuchar. Lo que nadie sabía es que ese niño no había llegado por accidente y que ese potro no estaba solo. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Esto apenas comienza. Yo lo vi, lo enterró vivo. El caballito lloraba como si fuera un niño. Ana Pau frenó el paso. La voz del niño, apenas un susurro, la alcanzó como una ráfaga helada en medio del calor húmedo del monte. Se volvió lentamente. Damián no la miraba. Tenía los ojos clavados en la tierra, los puños cerrados, la camiseta empapada de sudor y tierra seca pegada en la frente. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, aún sin comprender del todo. «El patrón lo hizo ayer, allá por donde crecen los huizaches. Yo iba por leña y lo vi». Ana Pau sintió cómo algo se encogía dentro de su pecho. La expresión del niño no era la de alguien que inventaba, era la de alguien que no había dormido, que había cargado un secreto demasiado pesado para sus 10 años. «¿Estás seguro? Un potro, enterrado vivo». Damián asintió con los labios apretados. «¿Por qué me lo dices ahora? Porque no quiero que se muera allá solo». El viento sopló entre los árboles, levantando un olor amargo a tierra mojada. Ana Pau tragó saliva. Había llegado a ese pueblo buscando silencio, rutina, la calma que la ciudad le había arrebatado. Pero esa calma se había roto con una sola frase. «Damián, eso que estás diciendo es muy grave. Tú sabes lo que significa». El niño no respondió. Solo la miró por fin, con esos ojos enormes que parecían suplicar sin voz. Ella lo conocía poco. Nieto de don Ciriaco, un viejo que trabajaba con los caballos de don Ubaldo, un patrón temido, de esos que no necesitan gritar para imponer miedo. Ana Pau se agachó frente a él. «¿Dónde fue eso exactamente?». Damián levantó el brazo, apuntando hacia la maleza espesa que bordeaba el sendero viejo. «Detrás del arroyo seco, donde está el árbol partido». Ana Pau sintió el impulso de decir que no, que eso no era asunto suyo, que no podía meterse en algo así, que era peligroso, que había reglas, pero algo en la voz del niño la arrastraba. Y algo más, en su propio pecho, una memoria, la de su madre salvando a un becerro recién nacido en una tormenta, la de las lágrimas silenciosas cuando no pudieron salvar a otro. Esa semilla estaba ahí, aún viva. «¿Alguien más lo sabe?», preguntó. «No, si mi abuelo se entera que hablé, me pega». Ana Pau apretó los dientes, miró hacia el monte. A esa hora, el sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja los bordes del cielo. No era momento para decisiones cómodas. «Está bien», dijo, poniéndose de pie. «Llévame». Damián dudó por un instante. Luego asintió, se giró y comenzó a caminar, con pasos cortos pero decididos. Los dos se internaron en el monte, en silencio. Cada crujido de rama bajo sus pies parecía un presagio. El aire estaba espeso, cargado de humedad y de algo más. Algo que Ana Pau no sabía nombrar, pero que le erizaba la piel. A los pocos minutos, se detuvieron junto al arroyo seco. Damián señaló un árbol partido por un rayo. Ana Pau observó el terreno.
Nada parecía fuera de lugar, hasta que vio una zona donde la tierra estaba removida, sin pasto, con la textura suelta de lo recién cavado. Se arrodilló, metió la mano, olió la tierra. Algo no estaba bien. ¿Fue aquí? Damián asintió sin hablar. Ana Pau se quedó inmóvil. Algo latía muy despacio bajo la tierra. No era un sonido, era una sensación, como si algo en ese lugar aún respirara. Su corazón se aceleró. «Mañana vendremos con palas», susurró. «No digas nada a nadie». «¿Entendido?» El niño asintió. Al levantarse, Ana Pau sintió como una punzada le cruzaba el pecho. No era miedo, era certeza. Lo que fuera que estaba enterrado ahí, aún no estaba muerto. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas que apretaban el cielo como si fueran a caer en cualquier momento. Ana Pau salió temprano, con una pala vieja al hombro, una linterna en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla y una mezcla de ansiedad y determinación en el pecho. Damián no la acompañó esta vez. Lo había dejado en la casa con un cuaderno y un plato de frijoles, prometiéndole que no tardaría. No quería exponerlo más de lo necesario. El monte estaba silencioso, apenas interrumpido por el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas bajo sus botas. El lugar donde Damián había señalado el día anterior no estaba lejos, pero esta vez lo observaba con otros ojos. Ya no era solo un rincón del bosque, era una escena, una herida en la tierra. Se agachó cerca del árbol partido, tocó la superficie, la tierra seguía suelta, blanda. Escarbó con las manos, con cuidado. Al poco rato notó una línea fina, como si algo hubiera sido arrastrado por encima, o tal vez desde adentro. Más allá, unos metros al norte, encontró lo que parecía una huella de pezuña. No una, sino varias. Algunas profundas, como si el animal hubiera forcejeado para salir, o para no hundirse. El aire olía distinto ahí, más denso. Un poco a hierro, un poco a humedad encerrada. Ana Pau se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y siguió escarbando. Fue entonces cuando lo sintió. Un sonido seco, como si algo se partiera bajo la pala. Detuvo el movimiento. Miró. Escarbó con las manos. Entre hojas mojadas y raíces finas algo asomaba. Un trozo de tela, no, de cuero. Tenía el color de la sangre seca y estaba manchado, endurecido. Lo sacó con cuidado. Era una cincha rota, el tipo que se usa para amarrar a los potros jóvenes cuando aún no caminan bien. Estaba rasgada en uno de los extremos. El cuero tenía pequeñas marcas, dientes. El estómago se le revolvió. La sujetó con ambas manos, la giró y notó algo más. Una plaquita de metal oxidada, apenas colgando de un aro. Tenía letras grabadas, aunque casi ilegibles. Se esforzó por leerlas. V. Criadero 15. Don Ubaldo. Lo supo al instante. No necesitaba confirmarlo. El cuero le resbaló de las manos como si quemara. Se levantó bruscamente, respirando con fuerza, mirando a su alrededor. No había nadie, o eso creía, pero entonces algo crujió detrás de ella. Giró sobre sus talones. Nada, solo ramas moviéndose con el viento, hojas que caían lentas y ese maldito silencio que parecía reírse de ella. Guardó la cincha en la mochila. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. Ya no se trataba solo de si el potro había sido enterrado. La pregunta real era, ¿cuántos más? Volvió al camino con pasos rápidos, pero se detuvo a medio andar. Al pie de un arbusto, algo más llamaba su atención. Un pedazo de cuerda negra, con sangre seca pegada en el nudo. Estaba atada a una raíz, como si algo o alguien hubiera intentado liberarse. Ana Pau sintió un escalofrío que le recorrió la espalda completa. Se arrodilló una vez más. Rascó con los dedos, apartando tierra, raíces y hojas secas. El olor a podredumbre era más fuerte ahí. No encontró más cuerda, pero sí una pluma, blanca, larga, demasiado limpia para estar ahí desde hace días, como si alguien hubiera pasado recientemente. ¿Quién más sabe?
se preguntó. Miró alrededor. Nada. Pero ya no se sentía sola. Volvió a la casa más rápido de lo que pensaba. Damián la esperaba en la entrada, masticando nerviosamente un pedazo de tortilla. ¿Encontraste algo?, preguntó sin rodeos. Ana Pau asintió, dejando la mochila en el piso. Encontré lo que usaron para amarrarlo. Tiene una marca. Es de Don Ubaldo. No hay duda. El niño bajó la mirada. Parecía aliviado, pero también más asustado. Mi abuelo también tiene una cincha así. Todas las del patrón tienen esas letras. Ana Pau se sentó en la banquita de madera frente a la casa. Estaba sudando, pero sentía frío. Damián, necesito saber la verdad completa. ¿Tú viste si el potro se movía cuando lo enterraron? El niño asintió lentamente. Sí, pero ya no relinchaba. Solo lloraba, como bajito. Un nudo se le formó en la garganta. ¿Y quién más estaba con Don Ubaldo? El niño dudó. El muchacho nuevo, el que carga las pacas, no sé cómo se llama, pero lo vi taparse los oídos. Ana Pau cerró los ojos por un segundo. Había testigos, había pruebas, y tal vez aún había tiempo. Mañana, dijo con decisión, vamos a sacarlo. Damián la miró con los ojos muy abiertos. ¿Todavía crees que está vivo? Ana Pau respiró hondo. No era una cuestión de lógica. Era un presentimiento. No lo sé. Pero si lo dejamos ahí, entonces sí va a morir. Al caer la noche preparó la linterna, la cuerda, el botiquín de primeros auxilios. Afuera, el viento levantaba polvo y hojas, como si el monte mismo se revolviera, y justo cuando se disponía a apagar las luces para descansar un poco, un golpe seco sonó contra la puerta. No fue fuerte, fue lento. 1, 2, 3 toques. Ana Pau se acercó con el corazón en la garganta. Abrió, pero no había nadie. Solo un pequeño trozo de papel clavado con una navaja en la madera. Un mensaje escrito con letra tosca. No te metas donde no te llaman. La amenaza ya había llegado a su puerta. La nota seguía clavada en la puerta como una espina. Ana Pau no la quitó. No por descuido, sino por orgullo. La dejó ahí, como quien deja una herida abierta para no olvidar de dónde vino el golpe. La mañana siguiente, Damián llegó sin avisar, con el rostro más pálido que nunca y los ojos buscando sombra. Traía los brazos cruzados, como si se protegiera de algo invisible. ¿Tu abuelo sabe que viniste?, preguntó Ana Pau mientras le servía un vaso de agua. El niño negó con la cabeza y tomó el vaso con manos temblorosas. No le gusta que hable con usted. ¿Por qué? Dice que usted mete ideas en la cabeza de la gente, que quiere arruinar al patrón. Ana Pau se quedó en silencio un momento, observando cómo el niño bebía sin mirarla. Sabía que no podía forzarlo, pero algo en ella ardía por saber más. ¿Él estaba ahí cuando enterraron al potro? Damián bajó el vaso lentamente. No, pero él ayudó a amarrarlo unos días antes. Dijo que ya no servía, que lo iban a desaparecer. Él siempre hace lo que le mandan. Ana Pau apretó los dientes, no por el abuelo, sino por la palabra que usó el niño. Desaparecer, como si los animales fueran basura, como si el dolor no importara. ¿Y tú? ¿Por qué lo contaste? El niño dudó, tragó saliva. Finalmente levantó los ojos. Porque ese potro era diferente. Me seguía cuando le daba de comer, me lamía la mano, no como los otros, no era bravo. Ana Pau sintió cómo se le apretaba la garganta. No había palabras para eso, solo un nudo que se hacía más grande con cada segundo. «Vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo, ¿sí?», Damián asintió. Pero antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un crujido de pasos secos afuera. La puerta chirrió apenas un segundo antes de abrirse sin permiso. Don Ciriaco estaba ahí, alto, encorvado por los años, con una cara tan arrugada como una hoja seca. Sus ojos eran 2 carbones negros que escaneaban la escena con desconfianza. «¿Qué haces aquí, chamaco?», escupió. «Te dije que no te juntaras con esta señora».
Damián se encogió como si su cuerpo recordara algo que no podía olvidar. Ana Pau se puso de pie, sin levantar la voz. Solo hablamos. El niño tiene derecho a expresarse. No con usted. Usted no es de aquí. No entiende cómo funcionan las cosas. Y cómo funcionan según usted. ¿Enterrar caballos vivos es normal? El viejo entrecerró los ojos. Un músculo le brincó en la mejilla. No respondió. «Vámonos», gruñó tomando a Damián del brazo. «No», dijo el niño dando un paso atrás. «Yo quiero ayudarla». «Te vas a callar», gritó el abuelo levantando la mano. Ana Pau se interpuso. «Aquí no le va a poner un dedo encima». Don Ciriaco la miró con una mezcla de desprecio y miedo contenido. «Usted no sabe con quién se está metiendo». «Ah, ¿no? Pues dígame, ¿quién? ¿Un patrón con tierras y miedo de que la verdad salga a la luz?» Un silencio tenso llenó el espacio. Don Ciriaco bajó la mano lentamente. Damián lo observaba desde atrás, con los ojos húmedos. «Vámonos», repitió el viejo, ya sin gritar, pero esta vez Damián no lo siguió. «Quiero quedarme». El anciano se quedó congelado. Miró a su nieto como si no lo reconociera. «Tú verás», dijo finalmente escupiendo al suelo antes de girarse y marcharse sin voltear. La puerta quedó abierta. Ana Pau exhaló largo. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de furia contenida. «¿Estás bien?» Damián asintió, aunque su mandíbula seguía apretada. «No quiero regresar allá». Ana Pau se agachó frente a él. «No tienes que hacerlo si no quieres. Aquí estás seguro». El niño bajó la mirada. Un rayo de sol atravesaba la puerta abierta, iluminando el polvo en el aire. Por un segundo, todo fue quietud. «¿Cree que todavía está vivo?», preguntó, apenas audible. «No lo sé, Damián, pero vamos a averiguarlo». La decisión ya estaba tomada. Esa noche volverían al bosque y esta vez llevarían una pala más grande. El sol caía a plomo sobre la plaza del pueblo, derritiendo el aire entre los puestos de fruta, la carnicería y los niños que correteaban descalzos. Ana Pau caminaba entre la gente como una sombra. Llevaba en la mochila la cincha manchada de sangre, bien envuelta, y en el pecho una mezcla de rabia y ansiedad que no sabía cómo acomodar. Se acercó al puesto de don Severo, un hombre de voz grave y manos callosas, que llevaba años vendiendo leña. «Don Seve, usted ha visto al potro que tenía don Ubaldo, uno joven, de crin negra, que siempre andaba por el corral de atrás». El hombre se quedó un momento callado. Luego bajó la mirada y empezó a acomodar unos troncos como si no hubiera escuchado. «Dicen que lo vendieron», murmuró sin levantar la vista. «¿A quién?» «No sé, a unos del norte, creo». Ana Pau frunció el ceño y vio cuándo lo sacaron. El silencio fue más claro que cualquier respuesta. Siguió su camino. Preguntó a doña Chabela, la que vendía empanadas, a Pascual, el de los burros, hasta al mismo hijo del carnicero que trabajaba media jornada limpiando en el rancho. Todos bajaban la vista, todos se volvían torpes al hablar. «Es solo un potro», decían algunos con nerviosismo. «¿Por qué tanto escándalo?». Pero Ana Pau sentía que no era solo miedo, era costumbre de callar. Estaba por darse por vencida cuando lo vio. Uno de los peones más jóvenes del rancho, flaco, con el sombrero hasta las cejas y las botas sucias de estiércol. Se llamaba Elías. Lo conocía de vista, siempre andaba solo, siempre apurado. «Elías», lo llamó, «¿puedo hablar contigo?». Él se detuvo, pero no se acercó. Solo esperó, tenso. «Necesito saber qué pasó con el potro negro, el que amarraban con la cincha de cuero rojo». Los ojos del muchacho se movieron rápido, de lado a lado, como si buscara salidas. «¿Por qué pregunta eso?». «Porque alguien me dijo que lo enterraron vivo». Elías dio un paso hacia atrás. «Yo no sé nada». «Mira», dijo ella bajando la voz, «no estoy buscando meter a nadie en problemas, solo quiero la verdad. Ese animal no se merecía lo que le hicieron». Él dudó. Luego se acercó apenas unos centímetros. «No es que no sepamos, es que no se puede hablar.
¿Por miedo? ¿Por costumbre? ¿Por hambre? Por las dos cosas. Usted cree que uno quiere ver eso. Pero si uno habla, luego no hay trabajo, y sin trabajo no hay nada. Ana Pau asintió. Lo entendía, aunque le dolía. ¿Tú estuviste ahí? Elías tragó saliva. Yo oí el relincho. No lo vi, pero lo oí. Fue en la noche. Lloraba como si lo estuvieran quemando, pero nadie decía nada. Todos seguíamos trabajando como si no pasara nada. ¿Sabes dónde fue? Elías negó con la cabeza. No, y aunque supiera, mejor no pregunte por ese animal. A nadie le conviene. Y se fue rápido, sin voltear. Ana Pau se quedó parada en medio de la calle, con los sonidos del pueblo vibrando a su alrededor. El martillo del herrero, los gritos de los niños, el canto de una gallina, todo seguía igual, como si nada, pero ella ya no era la misma. Volvió a casa con el estómago revuelto. Damián la esperaba en el porche, sentado con las piernas colgando, abrazando un cuaderno de rayas. ¿Y? ¿Alguien te dijo algo? Ana Pau dejó la mochila en el piso y se sentó a su lado. Nadie quiere hablar. Todos saben algo, pero tienen miedo. Dicen que no conviene preguntar por ese potro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar otra manera. Mañana volveremos al monte. Tal vez no lo sacaron. Tal vez sigue ahí. Damián apretó el cuaderno contra el pecho. Yo quiero ir. Ana Pau lo miró. No es un juego, Damián. Si alguien nos ve, podrían hacerte daño. No me importa. Ya no quiero quedarme callado. El silencio que siguió fue largo, pero no vacío. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y el monte crujía bajo la luna, Ana Pau preparó su linterna, una cuerda nueva y una manta. El potro, ese que todos fingían no haber visto, que nadie quería nombrar, ya no era invisible para ella. Y al otro lado del monte, en algún rincón húmedo y oscuro, algo o alguien seguía esperando. La camioneta negra con vidrios polarizados estaba estacionada justo frente a la clínica. Ana Pau la vio desde la esquina y supo, antes de acercarse, que era de Don Ubaldo. El corazón le dio un vuelco, pero no aminoró el paso. Cuando empujó la puerta de la pequeña sala de atención, lo encontró ahí, parado como si le perteneciera el lugar. Traía un sombrero de palma perfectamente limpio, camisa planchada con las mangas dobladas hasta los codos y unos lentes oscuros que se quitó lentamente al verla entrar. «Ah, la veterinaria de ciudad», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Justo la que quería ver». Ana Pau cerró la puerta detrás de ella. No respondió. Lo miró con firmeza, aunque por dentro una parte suya le gritaba que tuviera cuidado. «¿En qué puedo ayudarlo?» «¿Ayudarme?», repitió fingiendo sorpresa. «No, al contrario. Vine a ver si podía ayudarla a usted. Está preguntando mucho. Demasiado». Ana Pau cruzó los brazos. «Estoy buscando un potro que desapareció de su propiedad y del que nadie quiere hablar». Don Ubaldo soltó una risa baja, seca. «¿Y desde cuándo los animales desaparecidos son su especialidad?» «Desde que un niño me dijo que lo enterraron vivo». El aire se puso más pesado. Él caminó lentamente por el consultorio, como inspeccionando los frascos, los instrumentos, el olor. Se detuvo frente a la camilla de metal y apoyó ambas manos con calma. «Mire, señorita Ana, ¿verdad?». La miró por encima del hombro. «Usted no lleva mucho aquí, y eso se nota, porque si llevara más tiempo, sabría que hay cosas que es mejor no revolver, como enterrar animales vivos, como meterse donde uno no entiende. Aquí la gente vive del rancho, yo les doy trabajo, comida, tierra, nadie se queja, nadie pasa hambre. ¿Y el precio es callar? El precio es no armar escándalos por tonterías, porque un potro…» Hizo una pausa sonriendo como si contara un chiste. «Es solo un animal». Ana Pau sintió que algo se le encendía en el pecho. Dio un paso al frente. No era solo un animal, era un ser vivo, y usted lo mató como si fuera basura. Don Ubaldo no se movió, pero la sonrisa desapareció. «Tenga cuidado, doctora. Usted no sabe quién soy yo». «Sí sé, y no me da miedo.
Silencio. Los dos se miraron por un instante largo. Luego él se apartó de la camilla, se acercó a la puerta y antes de abrirla, se giró ligeramente. Hay muchos hoyos en el monte. Algunos son tan profundos que nadie oye si uno cae. Ana Pau no respondió. No necesitaba hacerlo, pero antes de salir, don Ubaldo se detuvo en seco. Por cierto, encontré esto en una de mis veredas. Sacó del bolsillo un pedacito de tela húmeda, cubierta de barro seco. Era la misma cincha que Ana Pau había escondido en su mochila, o una igual. El mensaje era claro. ¿Sabe usted qué hace esa basura fuera de mi rancho? Ana Pau mantuvo la voz firme. Probablemente cubría la piel de un animal que usted torturó. Don Ubaldo asintió lentamente. Pensé que diría eso, y sin añadir nada más, se fue. Ana Pau se quedó sola, con la garganta apretada y el estómago hecho nudo. Caminó hacia la ventana. Vio cómo la camioneta se alejaba por la calle principal, como un presagio. Damián apareció unos minutos después, con las mejillas rojas de tanto correr. Vi su camioneta. ¿Te hizo algo? Ana Pau negó con la cabeza, pero su voz salió tensa. No, pero ya sabe que estamos buscando. El niño tragó saliva. Entonces, ¿ya no vamos? Ana Pau lo miró. Vamos más que nunca. Esa noche, mientras revisaba las lámparas y preparaba el botiquín de emergencia, pensaba en las palabras de don Ubaldo. Algunos hoyos son tan profundos. Y no se refería solo al monte, pero Ana Pau ya había caído. Y ahora solo podía seguir cavando hasta encontrar la verdad. Damián se revolvía entre las cobijas como si la cama le quemara. Afuera, el viento golpeaba las láminas del techo con ese ritmo irregular que parecía querer colarse por las rendijas. Ana Pau lo escuchaba desde la sala, sentada con un café frío entre las manos. Ya había sido la tercera noche seguida en que el niño se despertaba gritando. Corrió a su cuarto apenas lo oyó sollozar. Lo encontró encogido, sudado, con los ojos abiertos como platos y la respiración agitada. ¿Otra vez?, preguntó ella, sentándose en el borde de la cama. Damián asintió, sin hablar. Las lágrimas le escurrían por las mejillas, pero no hacía intento alguno por limpiarlas. ¿Qué soñaste? Lo mismo, murmuró. Está ahí abajo, llorando. Ana Pau le acarició el cabello, pero el niño no reaccionó. Parecía perdido en un lugar al que ella no podía entrar. ¿Dónde, Damián? ¿Dónde está? El niño cerró los ojos con fuerza, como si las imágenes volvieran. Bajo la tierra. Está oscuro, pero yo lo escucho. Rasca con las patas. Me llama. Me pide que no lo deje ahí. Ana Pau sintió un nudo en la garganta. Es un sueño, mi amor. No es tu culpa. Pero Damián negó con la cabeza. No es un sueño. Yo estaba ahí. Yo lo vi, lo amarraron al tronco, yo me escondí en el matorral y no hice nada. Eras un niño, Damián, no podías hacer nada en ese momento. Pero ahora sí puedo. Ana Pau lo miró. El niño tenía los puños cerrados, la mirada fija en el techo. Había rabia en sus ojos, pero también algo más profundo, un dolor mudo que se le había quedado clavado como astilla. ¿Sabes exactamente dónde fue? Damián dudó, tragó saliva. Sí, Ana Pau lo tomó de la mano. ¿Puedes llevarme? Él asintió lento. Sí, pero tiene que ser de madrugada, cuando todos duermen, porque si nos ven, nos va a ir mal. Ana Pau no necesitaba más. Está bien, mañana antes del amanecer, prepara tu mochila, solo lo necesario, agua, una linterna, y no le digas a nadie, ni a tu abuelo. Damián hizo una mueca. Él ya sospecha. Hoy me preguntó si todavía hablaba contigo. ¿Y qué le dijiste? Que no, pero creo que no me creyó. Ana Pau se levantó, caminó hacia la ventana y apartó un poco la cortina. Afuera todo seguía oscuro, pero se sentía distinto, como si el monte también estuviera conteniendo el aliento. Volvió a mirar al niño. ¿Sabes qué vamos a hacer si lo encontramos? Sacarlo. Y si está muy herido, lo curamos. Ana Pau sonrió triste. Eres valiente. Damián se encogió de hombros. No, estoy enojado.
Esa respuesta la desarmó, porque ella también, enojada por todo lo que se normalizaba, por las voces apagadas, por los animales enterrados y las miradas que se bajaban con miedo, y sobre todo, porque ese niño no debería cargar con ese dolor. «Vamos a intentarlo, ¿va?» «Va», respondió él. El resto de la noche no hubo más pesadillas. Damián durmió profundamente, como si el hecho de decidir cambiar algo le hubiera dado un respiro. Ana Pau, en cambio, no cerró los ojos. Estuvo empacando, revisando linternas, preparando vendas y dejando una nota escondida en su escritorio por si acaso. Antes de que el sol asomara siquiera, Damián ya estaba listo con su mochila colgando del hombro y una lámpara pequeña en la mano. Ana Pau lo miró con ternura y tristeza. Era un niño, pero esa mañana se parecía más a alguien que hubiera vivido 1000 batallas. Cruzaron la vereda en silencio, con el cielo aún oscuro y la bruma espesa colgando sobre el suelo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero también más firme. «¿Es muy lejos?», preguntó ella en voz baja. «No», respondió Damián, apuntando con la linterna. «Es justo después del árbol torcido. Ahí empieza el camino que no sale en los mapas». Ana Pau sintió un escalofrío, pero ya estaban ahí, y esta vez no se iban sin respuestas. La bruma del amanecer se arrastraba sobre la tierra como si también tuviera miedo de avanzar. Ana Pau caminaba detrás de Damián por un sendero apenas visible, cubierto de hojas, ramas secas y pedazos de raíces que se enredaban con sus pasos. El niño avanzaba decidido, con la linterna temblando en su mano, pero sin vacilar. «Es por aquí», susurró. «Ya falta poco». Ana Pau no hablaba. Tenía el corazón latiéndole tan fuerte que le retumbaba en los oídos. El monte olía a humedad y a algo más, un olor raro, ácido, como de metal oxidado. Era un aroma que ella ya había aprendido a reconocer, el olor del miedo viejo. Pasaron junto a un árbol caído, con el tronco partido por un rayo de alguna tormenta vieja. Damián se detuvo ahí. Señaló con la linterna a un claro que se abría entre los arbustos. Allá lo dejaron. Ana Pau se acercó despacio, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una verdad que no estaba lista para ver, pero que no podía seguir ignorando. Y entonces lo oyeron. Un relincho, bajo, dolido. Apenas un susurro como si el monte mismo estuviera llorando. Ana Pau soltó un jadeo y corrió hacia el sonido, apartando ramas con las manos, tropezando con las piedras. Damián la siguió de cerca, con los ojos abiertos de par en par. En medio del claro, la tierra estaba removida. Había lodo, pasto aplastado y marcas, muchas marcas de pezuñas, como si algo hubiera intentado salir a rastras. «Aquí es», dijo Damián con voz temblorosa. «Aquí lo dejaron». Ana Pau cayó de rodillas y empezó a escarbar con las manos con desesperación. El barro se pegaba a sus dedos, fría y espesa como arcilla. Damián dejó la linterna en el suelo y la ayudó sin que nadie lo pidiera. La tierra cedía fácil, como si aún no hubiera tenido tiempo de endurecer, y entonces, entre el lodo, algo se movió. Un bulto, pequeño, tembloroso. Ana Pau se congeló. «¿Lo viste?», preguntó con la voz quebrada. Damián asintió sin palabras. El bulto se agitó de nuevo. Un sonido ronco, como un lamento bajo, salió de ahí. Ana Pau metió las manos con más fuerza. Tocó algo suave, cálido y mojado. Una oreja, una crin enmarañada, un costado que se inflaba apenas con cada respiración. «¡Está vivo!», gritó con el corazón en la garganta. «Damián, está vivo». El niño cayó de rodillas junto a ella, ayudándola a despejar la tierra del cuerpo del potro. Los dos trabajaban como si el tiempo se les acabara, como si la vida del animal dependiera de cada segundo que lograran robarle al barro. El potro gimió, un sonido agudo, roto. Tenía los ojos abiertos, pero cubiertos de una capa blanca de miedo. El cuerpo entero le temblaba. Había sangre seca en el cuello y costras en las patas. «Aguanta, por favor»,
susurró Anapau. «Ya te sacamos de aquí. Ya pasó». Con cuidado, envolvieron al animal con una manta y usaron la cuerda para improvisar una camilla. El potro no se movía más que para respirar. Cada sonido que hacía era una súplica muda. «No vamos a dejar que te mueras aquí», dijo Anapau, limpiándole el rostro con un trapo. Damián no dejaba de mirarlo. «Me recuerda a mi mamá», dijo de pronto sin mirar a Anapau. Ella lo volteó a ver, sin entender. ¿Por qué? Cuando estaba enferma, hacía ese mismo ruido, como si le doliera todo. Anapau se le quedó viendo, en silencio. No era momento de preguntar más. Solo lo abrazó con una mano, mientras con la otra sostenía la manta. El monte los rodeaba, húmedo y espeso, como si intentara cerrar el camino otra vez. Pero ahora no estaban solos. Tenían una vida entre sus brazos, y esa vida, por pequeña y rota que estuviera, aún tenía algo que decir. «Vamos, Alaja», susurró Anapau. «Te vamos a sacar de aquí, aunque nos cueste todo». El potro tenía los ojos entrecerrados, como si la luz le doliera. Su pecho subía y bajaba apenas, muy lento, como si cada respiración le costara la vida. Anapau lo sostenía entre sus brazos, con las manos embarradas y temblorosas, sintiendo cómo esa criatura luchaba por no rendirse. «Respira, por favor, respira», susurraba una y otra vez, como si esas palabras fueran suficientes para mantenerlo despierto. Damián sostenía la linterna en alto, con los ojos abiertos, como si temiera que, si parpadeaba, el potro desaparecería. «Está vivo, ¿verdad?», preguntó. Anapau asintió, sin dejar de acariciar al animal. «Sí, apenas, pero sí». El corazón le latía con fuerza. Sentía cómo la adrenalina le nublaba la vista, cómo la urgencia la hacía olvidar el frío del barro en las piernas o el dolor en las muñecas por tanto escarbar. Lo único que importaba era ese pecho que se inflaba con dificultad, esa vida frágil que se aferraba a seguir. «Tenemos que moverlo», dijo. «No podemos quedarnos aquí. Si pasa otra noche así, no lo va a lograr». Damián corrió a recoger la cuerda y la manta. Ayudó a envolver al potro con cuidado, evitando las heridas abiertas. Los dos trabajaban en silencio, concentrados, con el monte oscuro como testigo. El potro gimió apenas, un sonido apagado, pero que les devolvió un poco de esperanza. «Lo vamos a llamar Alaja», murmuró Anapau, más para ella que para el niño. «¿Por qué?». «Así le decía mi mamá a lo que más cuidaba. Siempre decía, cuida tus alhajas, aunque no brillen». Damián sonrió apenas. «Entonces sí le queda». Con la cuerda improvisaron una especie de camilla. No era perfecta, pero serviría. Cargar a Alaja era como mover una bolsa de huesos mojados, frágil, inestable. Anapau iba al frente, tirando con cuidado. Damián sostenía la parte trasera, con los labios apretados y la linterna colgando del cuello. El camino de regreso era más largo de lo que recordaban. El barro los hacía resbalar. El aire estaba más espeso, como si el bosque no quisiera dejarlos ir. Y fue justo cuando salían del claro que lo escucharon. Un motor, lejano, pero firme. Anapau se detuvo en seco. Damián también. Ambos se giraron al mismo tiempo hacia el sonido. «¿Es una camioneta?», susurró el niño. Anapau no respondió. Su mente corría a 1000 por hora. El ruido venía del este, justo por donde estaba el camino viejo que llevaba al rancho de don Ubaldo. «Métete entre los árboles», le ordenó. «Rápido». Damián obedeció al instante. Jalaron al potro hasta un matorral más denso, cubriéndolo con la manta. Anapau apagó la linterna. El bosque quedó en penumbra, solo iluminado por la luna pálida que se filtraba entre las ramas. El motor se acercaba. Ahora podían distinguirlo mejor. Era diésel, lento, pesado. «¿Crees que vienen por nosotros?», preguntó Damián, en voz bajísima. «No lo sé, pero no vamos a averiguarlo». Se agacharon junto a Alaja, inmóviles. Anapau abrazó al potro, tapándole el cuerpo con el suyo. Podía sentir su respiración débil en el pecho. Cada segundo parecía eterno.
El motor se detuvo, unos metros más adelante. Alguien bajó. Se escuchó el portazo seco. Después, pasos sobre la grava húmeda. «¡Carajo!», dijo una voz. «Aquí no era». Los pasos se alejaron. El motor volvió a encenderse. Anna Pau no respiró hasta que el sonido se perdió entre los árboles. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora tenía otro peso, uno que les decía que el tiempo corría en su contra. «Tenemos que darnos prisa», dijo levantándose con esfuerzo. «Ya saben que estamos buscando». Damián asintió. Volvieron a cargar la camilla. Esta vez no hablaban, solo caminaban, con el monte cerrado sobre ellos y la noche empujándolos hacia adelante. Y mientras el barro les jalaba los pies, el potro seguía respirando. Las ramas les arañaban los brazos. El monte parecía cerrarse detrás de ellos con cada paso. Anna Pau sentía cómo la adrenalina se le mezclaba con el cansancio y le nublaba la cabeza. La camilla improvisada crujía con cada movimiento, pero Alaja seguía ahí, quieto, con la cabeza ladeada y el cuerpo tibio. Damián iba adelante ahora, guiando con la linterna entre los árboles. No decía ni una palabra, pero su espalda tensa hablaba por él. Sabía que estaban corriendo contra el tiempo, contra algo más grande. «¿Cuánto falta?», preguntó Anna Pau, jadeando. «Ya casi», respondió el niño sin voltear. El sendero que seguían era un atajo. Lo conocía Damián desde que era muy chico. Un camino de animales que pasaba detrás del maizal y desembocaba a pocos metros de la casa de Anna Pau. Era estrecho, empinado y resbaloso, pero les ahorraría 20 minutos valiosos. Y ahora cada minuto valía una vida. Alaja respiraba con dificultad. A veces, su cuerpo se estremecía como si el aire se le escapara de golpe. Anna Pau lo acariciaba mientras lo jalaban, susurrándole palabras que ni ella entendía del todo. No importaba. Lo único que quería era que supiera que no estaba solo. «Aguanta, mi niño», murmuraba. «Ya vamos a llegar». Damián se detuvo en seco. Escuché algo. Ambos quedaron en silencio. El monte también. Solo el crujir de las hojas bajo sus botas. El zumbido lejano de los insectos. «¿Qué fue?», preguntó Anna Pau. «No sé, como pasos, pero pesados». Miraron hacia atrás. Nada, pero ese nada se sentía demasiado presente. «Sigue», ordenó ella tomando la cuerda con más fuerza. «Si alguien viene que nos vea llegar, no huir». El niño asintió y retomaron la marcha, ahora más rápido, sin detenerse. Las ramas les golpeaban la cara, pero no les importaba. Cada paso era una victoria. La luz de una casa apareció entre los árboles, la silueta de la clínica. Anna Pau sintió un nudo en el pecho. Estaban a unos metros. «¡Corre!», gritó Damián. Salieron del monte como sombras rotas. Anna Pau abrió la reja de un empujón. El chirrido metálico pareció un grito en medio de la noche. Entraron con la camilla y cerraron de golpe. «¡Agua!», ordenó. «Alcohol, vendas, lo que encuentres en el estante blanco». Damián corrió sin dudar. Anna Pau colocó a Alaja sobre unas mantas limpias que había preparado antes de salir. El potro gimió bajito. Su respiración era entrecortada. Tenía las patas hinchadas, el lomo lleno de cicatrices viejas y nuevas. «No te nos vas a morir, ¿me oyes?», le decía a Anna Pau mientras le limpiaba las heridas. «No después de lo que nos costó traerte». Damián volvió con los frascos y unas gasas. Los dos trabajaban en silencio, como si cada segundo contara más que el anterior. Anna Pau desinfectaba, vendaba, hablaba bajito. Damián le sostenía la linterna, le pasaba todo sin que se lo pidieran. Ya no era un niño asustado, era parte del rescate. Cuando terminaron, el cielo empezaba a aclararse. Afuera los gallos empezaban a cantar. La noche había sido larga, pero lo habían logrado. Anna Pau se dejó caer en una silla, con las manos ensangrentadas y los ojos húmedos. Damián se sentó en el suelo, junto al potro. «¿Va a vivir?». «No lo sé», respondió ella honesta, «pero ya tiene una oportunidad. Eso ya es mucho». El niño asintió, cansado.
Se recargó contra la pared abrazando sus rodillas. Por primera vez en días parecía respirar tranquilo. Ana Pau se quedó observando a Alaja, que dormía entre vendajes y mantas. Y fue entonces que lo sintió, no un ruido, una presencia. Se levantó y caminó hacia la ventana, corrió apenas la cortina, y ahí estaba, una silueta en la carretera parada junto a un árbol, oscura, inmóvil, observando. No se movía, solo miraba. Ana Pau sintió el estómago apretarse. «Damián», susurró, «no estamos solos». La luz de la mañana entraba tímida por la ventana, pintando de dorado las paredes de la clínica. Afuera, el canto de los gallos ya se mezclaba con los primeros ruidos del pueblo, pasos en la calle, alguna moto vieja arrancando, el sonido metálico de cubetas arrastrándose por el patio. Pero dentro de ese cuarto el tiempo parecía suspendido. Alaja dormía, agotado pero vivo. Su respiración aún era débil, pero ya no forzada. Ana Pau le había colocado suero, le limpió la sangre seca y le administró un sedante suave para el dolor. Ahora estaba cubierto con mantas y vendajes, como si el monte lo hubiera devuelto con vida, pero roto. Damián dormía en una colchoneta improvisada al fondo, envuelto en una cobija que apenas le cubría los pies. Su rostro, por primera vez, parecía en paz. Ana Pau, en cambio, no podía dormir. Se acercó a Alaja con una linterna pequeña. Quería revisar una vez más las heridas. Se sentó junto a él, acariciándole el cuello con cuidado, y levantó la manta. Ahí estaban. No solo cortes nuevos, sino cicatrices viejas. Marcas mal curadas, algunas con costras endurecidas, otras con la piel retraída. Había señales claras de golpes pasados, golpes hechos con rabia, no con descuido, quemaduras incluso, como si alguien hubiera querido castigarlo o divertirse haciéndolo sufrir. Ana Pau sintió un vacío en el estómago. Le dolía mirar ese cuerpo tan frágil, con la memoria del dolor escrita en cada rincón. El potro no solo había sobrevivido al entierro, ya venía sobreviviendo desde antes. «¿Cuánto tiempo llevas sufriendo, chiquito?», murmuró. Se inclinó para revisar una herida en el muslo trasero y fue entonces que lo vio. Una marca, no era una herida, era un hierro marcado, viejo, pero visible. La forma estaba un poco deformada, como si se la hubieran hecho al apuro. 2 letras entrelazadas, U y B. Ana Pau retrocedió un poco, con el corazón acelerado. La linterna temblaba en su mano. «No puede ser». Pasó el dedo sobre la marca, sintiéndola como si quemara. Era la prueba, la confirmación. Ese potro había sido propiedad directa de don Ubaldo. No de su rancho, de él. Ya no era solo un rumor, una sospecha, un secreto a voces. Era un hecho marcado en la piel de un ser inocente. Se quedó un rato ahí, en silencio, observando esa cicatriz como si hablara. Y sí, hablaba. Contaba años de abuso, de miedo, de silencios compartidos por todos los que lo vieron y callaron. Damián se despertó con el primer rayo de sol en la cara. Se incorporó despacio, sobándose los ojos. «¿Sigue vivo?». Ana Pau lo miró y asintió. «Sí, pero Damián, encontré algo». El niño se acercó, todavía adormilado. «Mira esto», le dijo, señalando la marca. Damián la observó con atención y sus ojos se agrandaron. «Es la marca del patrón». Ana Pau asintió. «Eso lo cambia todo. Ya no puede decir que no era suyo. Ya no puede esconderse detrás de sus peones. Esto lo une directamente a él». Damián bajó la mirada. «Entonces, ¿lo va a denunciar?». «No todavía, pero sí vamos a usar esto. Tiene que saberse. Tiene que entender que no puede hacer lo que quiera con quien no tiene voz». El niño asintió lentamente. Luego acarició a Alaja detrás de la oreja. «Ya no estás solo, ¿ves?», le dijo en voz bajita. «Te vamos a cuidar». Ana Pau los miró a ambos. El potro dormido, el niño herido pero de pie.
Pensó en todo lo que aún tenían por delante, en los ojos que los habían seguido desde la carretera, en las amenazas veladas, en las mentiras que aún faltaban por desenterrar. Pero también pensó en lo que ya no les podían quitar, la verdad y la voluntad de no quedarse callados. Se levantó despacio, se lavó las manos y fue por su libreta. Con trazos rápidos y firmes, escribió: Alaja, macho crin negra, cicatrices en flanco izquierdo, cuello, patas traseras, marcas de hierro, V, origen, rancho de Don Ubaldo. El primer testimonio estaba escrito, y apenas era el principio. La tarde se coló despacio por las ventanas de la clínica, tiñendo de anaranjado las paredes desgastadas. El ambiente ya no olía a cloro ni a medicamentos, sino a esperanza tibia. Alaja dormía profundamente, con las patas extendidas sobre una cama improvisada de mantas limpias. Su respiración seguía débil, pero ya no era una pelea constante, era más tranquila. Ana Paula observaba desde el borde de la camilla, con el codo apoyado en la rodilla y el mentón entre las manos. Sonrió apenas, cansada pero entera. ¿Sabes por qué te puse así?, le susurró al potro. Porque eso eras para ella, para mi mamá. Todo lo que cuidaba con amor, todo lo que merecía respeto, aunque los demás no lo vieran. Mis alhajas, decía, y se refería a los perros callejeros, a los gatos flacos, a los caballos viejos que nadie quería montar. El potro no respondió, pero movió una oreja como si escuchara. Damián estaba sentado en el piso, dibujando sobre un pedazo de cartón con un lápiz rojo. Era la silueta de un caballo, Alaja, con patas largas y orejas grandes. Le estaba haciendo un corazón en el pecho. ¿Y si se queda con nosotros?, preguntó sin mirar a Ana Pau. Eso quisiera, pero primero tiene que vivir. Luego veremos. El niño dejó de dibujar un momento. Va a vivir. ¿Tú crees? Sí, porque no lo dejamos solo. Ana Pau sintió un nudo en la garganta. A veces, Damián decía cosas tan sencillas que dolían por lo ciertas. Guardaron silencio por unos minutos. Solo se escuchaban los zumbidos lejanos de los insectos afuera y la respiración pausada del potro. ¿Te puedo decir algo?, dijo Damián de pronto. Claro, no es la primera vez que veo eso. Ana Pau lo miró. ¿Que veas qué? Caballos, así, maltratados, golpeados, que desaparecen de un día para otro. Su voz era baja pero firme, como quien ha decidido hablar aunque le tiemblen los dedos. ¿Cuántos has visto? Damián pensó un momento. No sé, muchos. Algunos los amarraban todo el día bajo el sol, otros los dejaban sin comida. Uno lo vi tirado, con las patas quebradas. Solo lo taparon con un costal. Ana Pau sintió como le hervía la sangre, y nadie hizo nada. Mi abuelo decía que no era asunto nuestro, que así era la vida en el campo, que los animales eran para usarse hasta que ya no sirvieran. Luego se tiraban, como si fueran fierros viejos. Se levantó despacio y se acercó a Alaja. Le acarició el cuello con ternura. Pero este me dolió más, porque me miraba, como si supiera que yo sabía. Ana Pau se acercó, se arrodilló junto a él. Damián, tú no tenías cómo ayudar. Eres un niño, pero ahora estás haciendo más de lo que muchos adultos se atreven. El niño no respondió. Solo apoyó la frente en el lomo del potro y cerró los ojos. Ana Pau lo dejó estar. Sabía que ese silencio era parte de la sanación. Más tarde, mientras Damián dormía de nuevo en el colchón y Alaja seguía en su mundo silencioso de sueño y recuperación, Ana Pau se sentó a escribir. Quería dejar constancia de lo que Damián le había dicho. No podía permitir que esas historias se perdieran otra vez en el olvido del monte. Esa noche, mientras la tinta se deslizaba sobre las hojas, algo dentro de ella cambió. Ya no solo quería salvar al potro, quería decir la verdad y no callarla más. Pero en algún lugar, alguien también sabía que ella no pensaba detenerse y estaba esperando su próximo paso. El hombre llegó justo después del mediodía, cuando el sol caía fuerte sobre la tierra seca del patio. Llevaba un sombrero viejo,
camisa remendada y un andar lento. Tocó la puerta de la clínica con los nudillos, sin apuro, como si supiera que no tenía que explicar su presencia. Ana Pau lo vio desde la ventana. No lo reconocía, pero algo en su postura, en la forma en que miraba el suelo, le resultaba familiar. Esa mezcla de resignación y carga. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó al abrir. El hombre levantó la mirada. Tenía la piel quemada por el sol y una barba blanca mal afeitada. «Me dijeron que usted anda haciendo preguntas sobre los caballos que se pierden», dijo sin rodeos. Ana Pau sintió un leve escalofrío. «Depende de quién lo pregunte. Yo trabajé para don Ubaldo, mucho antes que el abuelo del niño. Estuve ahí 15 años, hasta que vi lo que no debía». Entraron a la sala en silencio. Ana Pau le ofreció agua que él aceptó con un gesto seco. Se sentó en una silla junto a la ventana, observó a Alaja dormido con cuidado, como si midiera cada herida con los ojos. «Ese potro era de él, ¿verdad?». «Sí», respondió Ana Pau. «Lo marcó con su hierro». El hombre apretó los labios. Se quedó unos segundos sin hablar. No fue el primero. Ana Pau se sentó frente a él, sin pestañear. «¿Cuántos más? Perdí la cuenta. Vacas, caballos, burros. Lo que no servía se desaparecía. Lo hacían de noche. A veces los enterraban, a veces los dejaban en barrancas donde nadie pasaba, pero a mí me tocó cavar más de una vez». El silencio se volvió pesado. El zumbido del ventilador era lo único que cortaba el aire caliente. «¿Por qué nadie lo denunció?». «Porque él manda aquí. Manda en las tierras, en los policías, hasta en la iglesia. Y la gente necesita trabajar, comer, callar para seguir vivos». Ana Pau sintió la garganta cerrarse. «¿Y por qué me cuentas esto a mí?». El hombre se metió la mano en el bolsillo y sacó un cuaderno viejo, de tapas azules y hojas amarillentas por el tiempo. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. «Porque tengo hijas y nietos. Y un día se van a enterar. Quiero que sepan que al menos lo intenté». Ana Pau tomó la libreta. La abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de fechas, nombres de animales, condiciones y anotaciones que le helaron la sangre. «Yegua preñada, pata fracturada, se enterró viva, caballo con infección, rechazado, eliminado, becerro deformado, quemado en campo trasero. ¿Esto lo escribiste tú?». «Cada letra. Lo escondí por años. Lo guardaba como quien guarda una culpa». Ana Pau acarició las hojas con la yema de los dedos. Era más de lo que había imaginado. Una prueba real. Un archivo de horror, pero también de verdad. «¿Estás seguro de dármelo? Ya no tengo nada que perder. Y usted sí tiene fuerza para hablar». Ana Pau lo miró con los ojos húmedos. «Gracias, de verdad». El hombre se levantó, caminó hacia la puerta. «Solo tenga cuidado. Don Ubaldo es como la culebra. No siempre se ve, pero cuando muerde, lo hace sin avisar». Salió sin esperar respuesta. Ana Pau se quedó ahí, sola, con el cuaderno sobre las piernas y la garganta hecha nudo. Afuera, el calor seguía sin moverse. Adentro, la verdad, por fin, había empezado a salir del silencio. Cerró la libreta. El mundo había cambiado, y no había vuelta atrás. Eran las 11 de la mañana cuando Ana Pau escuchó los pasos duros sobre la grava. No eran cualquiera. Había ritmo, peso y autoridad. Se asomó por la ventana de la clínica y lo vio todo como en cámara lenta. Una patrulla vieja, polvosa, y detrás, la camioneta negra de don Ubaldo, reluciente bajo el sol. Sintió cómo la sangre le subía al rostro. Respiró hondo, sin moverse, sin hablar. Damián jugaba con una liga en el porche, pero al ver la escena se quedó quieto, como si el aire se hubiera congelado. «Métete, Damián», dijo ella sin levantar la voz. «Quédate en el cuarto, ¿sí?». Él no preguntó. Corrió adentro. Cuando abrió la puerta, ya estaban frente a ella. 2 policías con uniforme deslavado y cara de pocos amigos. Y don Ubaldo, impecable como siempre, con ese gesto entre amable y venenoso que usaba cuando venía a ganar. «Señorita Ana Paula»,
dijo uno de los agentes. «Venimos por una denuncia». «¿De qué tipo?», preguntó, sin moverse un centímetro. «Robo de propiedad privada», intervino don Ubaldo sonriendo. «Me parece que tiene en su poder un animal que me pertenece. Lo robó de mis tierras sin permiso». Ana Pau soltó una risa seca. «¿En serio? ¿Eso va a decir?» «No lo digo yo, lo dice la ley», respondió él, mostrando un folder amarillo. Uno de los policías sacó un papel y se lo extendió. Ella lo tomó. Era un citatorio oficial. Debería presentarse ante el Ministerio Público en 3 días por presunta apropiación indebida de animal con marca registrada. «Esto es una broma, ¿verdad?» «No, señorita», respondió el agente más joven. «Está firmado por el juez de paz, y si no se presenta, puede haber consecuencias legales». Ana Pau los miró a todos. No le temblaban las manos, pero sí el estómago. Ese animal llegó aquí con heridas graves. Lo enterraron vivo. No fue robado, fue rescatado. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó don Ubaldo, cruzando los brazos con falsa tranquilidad. «Sí, muchas». El hacendado la miró con más atención. «Entonces, supongo que las presentará cuando la citen». «Claro que sí». Don Ubaldo sonrió. Pero ya no era una sonrisa elegante, era una mueca torcida, forzada. «Perfecto, entonces nos veremos ahí». Se giró con lentitud, subió a su camioneta sin decir más y arrancó. Los policías lo siguieron. Ana Pau cerró la puerta con calma. Solo entonces dejó que su espalda se recargara contra la madera. El papel temblaba en su mano. Se sentó en el primer banco que encontró. Sentía el corazón bombeando con furia. Damián salió del cuarto en puntitas. «¿Te van a llevar?» «No», respondió, «pero me quieren asustar». «¿Lo van a lograr?» Ana Pau lo miró. Se acercó a él, se agachó a su altura. «Solo si dejo de pelear». El niño asintió, serio. «No lo hagas». Ella le revolvió el cabello con una sonrisa cansada. «No pienso hacerlo». Esa tarde escribió una carta formal, adjuntó copias del cuaderno viejo, tomó fotografías de Alaja y de la marca en su piel. Todo lo colocó en un sobre. Iría al Ministerio Público con todo, pero lo que no sabía era que la denuncia de don Ubaldo no era para ganar, era para mandar un mensaje, uno que aún no terminaba de llegar. La tarde caía con lentitud y el calor comenzaba a ceder por fin. Ana Pau había pasado el día revisando documentos, organizando pruebas y asegurándose de que Damián no se acercara a la reja cada vez que escuchaba un ruido extraño en la calle. La amenaza ya no era solo una palabra escrita en un papel oficial. Era un rumor que crecía en los pasillos del pueblo, en las miradas torcidas y en los silencios incómodos. Estaba limpiando el instrumental cuando tocaron la puerta. 3 veces suaves, como si quien estuviera del otro lado no quisiera llamar demasiado la atención. Al abrir, se encontró con una figura que no esperaba ver. Doña Meche, la panadera, mujer de rostro endurecido por los años, manos fuertes y fama de no meterse en nada que no fuera suyo. Detrás de ella, otras 3 mujeres esperaban en silencio, con los ojos bajos pero decididos. Lucinda, la que vendía flores los domingos, Rosario, que barría la escuela, y Marta, la madre de una niña que Ana Pau había curado semanas atrás. «¿Pasa algo?», preguntó Ana Pau, desconfiada pero abierta. Doña Meche la miró fijo. «Venimos a hablar, pero adentro». Ana Pau las dejó entrar. Las mujeres se acomodaron en círculo sin decir palabra por unos segundos, como si aún no estuvieran seguras de romper la costumbre del silencio. «Usted está haciendo lo correcto», empezó Meche sin rodeos. «Aunque nadie lo diga en voz alta, muchas la estamos viendo. Y algunas ya estamos hartas». Ana Pau frunció el ceño. «¿Hartas de qué?». «De fingir que no pasa nada. De ver cómo desaparecen animales, cómo los niños aprenden a callar, cómo la gente vive con miedo. Usted puso los ojos donde nadie se atrevía». Lucinda tomó la palabra nerviosa. «Yo vi una vez cómo se llevaban a un caballo amarrado de las patas».
Lo arrastraban como si fuera basura, pero tenía nombre. Mis hijos le ponían zanahorias en la cerca y un día ya no volvió. Rosario bajó la voz. Y yo vi un becerro con las costillas de fuera. Estaba muriéndose en la sombra. Le eché agua en la lengua. Y vino un capataz. Me dijo que si lo tocaba otra vez, me quitaban el trabajo. Ana Paula se escuchaba, conmovida y alerta. ¿Por qué ahora? Porque usted se atrevió, respondió Marta. Porque a ese potro lo vieron muchos, pero usted fue la única que no se hizo la ciega. Doña Meche sacó algo del bolso. Y porque esto le pertenece. Era una foto, vieja, en blanco y negro, deslavada por el tiempo. En ella, un potro recién nacido, de crin revuelta y ojos grandes, miraba a la cámara desde dentro de una cerca. A su lado, un niño lo acariciaba. Ana Pau la tomó con cuidado. ¿Quién es? Mi sobrino, dijo Meche. Él lo cuidó cuando era potrillo. Le puso nombre. Lo crió a escondidas, porque don Ubaldo decía que no servía para nada. El niño lloró cuando lo mandaron al monte. Desde entonces, no habla mucho. Ana Pau sintió un nudo en la garganta. La imagen era clara. Era Alaja, aquel cuerpo tembloroso, que ahora dormía en la sala había sido alguna vez esa criatura curiosa y viva que posaba en la foto, y ahora tenía historia, rostro, memoria. Gracias, murmuró. Esta foto vale más que 1000 palabras. No estamos listas para hablar en público, dijo Lucinda, pero cuando lo esté, no va a estar sola. Ana Paula las miró una a una. Mujeres de pueblo, de trabajo, de aguante. No eran activistas, no eran líderes, pero su silencio se había roto, y eso era más poderoso que cualquier grito. ¿Puedo quedarme con la foto? Es suya, respondió Meche. Cuídela. Es la prueba de que ese animal no era un número, era familia. Cuando se fueron, Ana Pau se quedó sola, la foto entre las manos. La puso frente a Alaja, como si él pudiera verla. Te prometo que tu historia no se va a enterrar otra vez. Y mientras la noche se colaba despacio por la ventana, supo que las voces que siempre estuvieron calladas, por fin empezaban a hacerse escuchar. La feria del pueblo era una tradición sagrada. Música, comida, risas, puestos de todo tipo. Cada año, durante ese fin de semana, el pueblo entero se reunía en la plaza central. Y ese año, Ana Pau decidió que no pasaría desapercibida. Colgó en la puerta de la clínica una hoja con letras grandes y firmes. Este domingo, en la feria, compartiremos la historia de Alaja. Todos están invitados a escuchar lo que muchos callan. No hubo vuelta atrás, la decisión estaba tomada. ¿Estás segura?, preguntó Marta al ver el cartel. Más que nunca, respondió Ana Pau. No voy a esconder la verdad, y no lo hago por mí, lo hago por él y por todos los que ya no están. Pasó el sábado entero imprimiendo fotos, copiando las páginas del cuaderno del antiguo trabajador, preparando un pequeño espacio en uno de los puestos vacíos de la feria. Rosario le prestó una mesa. Lucinda le ayudó a colgar carteles con frases escritas a mano. Los animales también sienten, también sufren, también merecen justicia. Doña Meche, sin decir palabra, le trajo un termo con agua de Jamaica y dejó discretamente una bolsa con pan dulce. Damián trabajaba a su lado, dibujando nuevos carteles, colgando la foto de Alaja como potrillo. Le puso al lado, con letras rojas. Él también tuvo un nombre. Todo estaba listo. Esa tarde, mientras observaba la mesa montada, Ana Pau sintió algo en el pecho que no era miedo, ni enojo. Era otra cosa. Era certeza. Había llegado al pueblo buscando silencio. Ahora sabía que su voz era necesaria. Esa transformación no fue un trueno, fue un temblor, uno de esos que empieza por dentro, que sacude poco a poco, hasta que no puedes quedarte quieta ni callada. ¿Y si se enojan?, preguntó Damián, mientras acomodaba los papeles. «Que se enojen», dijo Ana Pau. «El silencio también es violencia». Esa noche, antes de dormir, Ana Pau revisó por última vez sus notas.
Dejó todo listo sobre la mesa de la sala. Alaja dormía tranquilo, con el cuerpo más fuerte, los ojos más despiertos. Damián, como siempre, debía estar en su colchoneta, pero no estaba. Anna Pau pensó que estaría en el baño o viendo por la ventana. «¿Damián?», llamó. Nada. Caminó por la casa, revisó cada rincón, el cuarto, el baño, el porche, nada. El corazón le dio un vuelco, corrió a la calle, oscura, vacía. «¡Damián!», gritó. Solo respondió el eco. El niño no estaba, y el miedo, ese que había logrado contener por días, por fin le mordía el pecho con fuerza. Anna Pau recorrió la calle con pasos agitados, alumbrando con su linterna los bordes del camino. El silencio de la noche le oprimía el pecho. Cada sombra parecía esconder algo. Cada crujido entre las hojas le apretaba el corazón. «¡Damián!», gritó de nuevo. «Por favor, contesta, nada. Solo el viento, ese que parecía jugar a esconderlo todo». Volvió a la casa. Recorrió el patio. Se asomó tras la barda, junto al gallinero vacío, entre los arbustos del fondo, hasta que algo la detuvo. Un pequeño relincho. Volvió hacia la clínica. Alaja también estaba inquieto. Entró, y entonces lo vio. Damián estaba agazapado detrás del potro, cubierto con una manta, abrazado a sus rodillas, con la cara hundida entre los brazos. «¡Dios santo!», corrió hacia él. «¡Me tenías loca!». El niño la miró sin moverse, con los ojos vidriosos y el rostro manchado de tierra. «Perdón», susurró. «¿Qué pasó? ¿Por qué te escondiste así?». Damián no respondió de inmediato. Respiraba agitado, como si acabara de correr. Alaja lo olisqueaba con cuidado, como intentando calmarlo. «Vinieron a la casa, a la de mi abuelo», gritaban. Uno le dijo que ya estaban hartos de la veterinaria y que había que dar un susto. Anna Pau lo miró fijamente. «¿Escuchaste todo?». Él asintió. «Me metí debajo de la mesa. Ellos no me vieron. Después escuché cómo mi abuelo les decía que ya no podía controlarme, que usted me había envenenado con sus ideas». La voz del niño temblaba. «No fue tu culpa, Damián. Lo sé, pero da miedo». Anna Pau le tomó la mano. «Aquí nadie te va a tocar, te lo juro». Damián se limpió la nariz con la manga. Luego, como si recordara algo, metió la mano en su chamarra y sacó un pequeño celular viejo, de esos de teclas grandes, con la pantalla cuarteada. «Grabé algo». Anna Pau frunció el ceño. «¿Qué es?». «Cuando mi abuelo se quedó solo con don Ubaldo. No me vio. Estaba junto al gallinero. Dejé el celular en el banco. No grabó todo, pero lo importante sí». Le entregó el teléfono. Anna Pau encendió la grabadora. La voz de don Ubaldo sonaba clara, segura. «Es solo un caballo siriaco, pero si esa mujer lo exhibe, van a empezar a mirar más de lo que deben. Ya sabes cómo son las viejas. Una empieza a hablar y luego todas quieren llorar por un animalito. Esto se tiene que acabar ya». Un silencio. Y luego, la voz de don Siriaco. «Yo le dije al niño que se callara, pero la veterinaria ya lo metió hasta los huesos. Si quiere que le quite el problema, dígamelo de una vez». El audio terminó. Anna Pau sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Esto», murmuró, «esto lo cambia todo. ¿Nos puede ayudar?». «Nos puede salvar», respondió ella con los ojos brillando. «Mañana lo escuchará todo el pueblo, y esta vez no habría vuelta atrás». La plaza del pueblo estaba llena. El aroma a tamales, pan recién horneado y fritangas flotaba en el aire. La música ranchera sonaba desde la tarima principal y los niños corrían entre puestos de lotería y algodón de azúcar. Anna Pau no estaba en el centro de la fiesta, sino en un costado, junto a la capilla vieja. Había montado una mesa larga con cartulinas, fotografías, copias de los registros del cuaderno y al centro una pantalla con bocinas. Frente a ella, varias sillas vacías. Damián acomodaba los folletos como quien prepara una trinchera. A un lado, doña Meche cargaba una jarra de agua. Rosario acomodaba un cartel con la frase: «No es solo un potro, es una historia de verdad». «¿Lista?», preguntó Damián. Anna Pau lo miró y asintió. «Sí,
Ya no hay marcha atrás. La gente empezó a llegar poco a poco, primero con desconfianza, luego con curiosidad. Algunos miraban de reojo, otros se sentaban en silencio. Cuando hubo al menos 20 personas, Ana Pau tomó el micrófono. Mi nombre es Ana Paula, soy veterinaria y vine a este pueblo buscando paz. Pero encontré algo distinto. Encontré historias enterradas. Una foto de Alaja apareció en la pantalla. El potro herido, vendado, con los ojos tristes. Este animal fue enterrado vivo. Lo encontramos por una confesión valiente, lo rescatamos, pero lo que descubrimos después es mucho más grande. Las fotos desfilaron. Heridas, marcas, cicatrices, el hierro con las iniciales V. No es un caso aislado. Es parte de un patrón, de años de maltrato, de abuso de poder, de silencios forzados. Mostró las copias del cuaderno del trabajador. Esto es lo que nadie quiso contar, porque tenían miedo, porque el poder calla, hasta que alguien se atreve a hablar. Ana Pau levantó el celular. Esta grabación la obtuvo Damián, el niño que me ayudó a encontrar a Alaja. Es una conversación entre don Ubaldo y su abuelo. Escúchenla y decidan ustedes si este pueblo merece vivir bajo ese tipo de amenazas. La grabación sonó clara, firme. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos cubrieron la boca, otros se miraron entre sí. Se escucharon murmullos, frases sueltas. Lo sabía. Ese hombre siempre hizo lo que quiso. Eso no se perdona. Ana Pau cerró la presentación con voz firme. No estoy aquí para pelear con nadie. Estoy aquí para decir la verdad y para que ustedes decidan qué tipo de pueblo quieren ser. Un aplauso tímido rompió el aire, luego otro y otro más. Rosario se levantó, Lucinda también. Y pronto las sillas se vaciaron para llenarse de voces que se acercaban, que hablaban, que por fin nombraban lo que tanto tiempo habían callado. Pero no todos. Desde el fondo, parado junto a la sombra de una palmera, estaba el alcalde, brazo cruzado, mirada seria. No aplaudía, no decía nada. Ana Pau lo miró directo. ¿Usted también va a quedarse callado? El alcalde no respondió. Dio media vuelta y se fue caminando entre la gente. El ruido se detuvo un instante y Ana Pau entendió que la lucha no había terminado, solo había comenzado. El silencio que dejó la partida del alcalde pesaba como un costal de piedras. Nadie se movía. Ana Pau mantenía el micrófono en la mano, con la mirada clavada en la gente. Parecía que todo lo dicho flotaba en el aire, esperando que alguien lo agarrara, que alguien hiciera algo más que mirar. Y entonces, desde el fondo de la plaza, se oyó una voz temblorosa. A mí también me quitó un caballo. Todos voltearon. Era una mujer delgada, de piel curtida por el sol y vestido floreado. Se llamaba Adela. Nunca hablaba. Vendía tamales frente a la iglesia desde que su esposo murió. Era mío, continuó. Me lo regaló mi papá. Lo crié desde potrillo. Cuando don Ubaldo se enteró que lo usaba para cargar leña sin su permiso, mandó por él. Nunca lo volví a ver. La voz se le quebró al final, pero ya no pudo callarse. Como si ese testimonio fuera la llave que faltaba, otras mujeres comenzaron a levantarse una tras otra, con rabia contenida, con ojos húmedos. El mío tenía la pata chueca. Se burlaban de él. Desapareció después de una revisión del capataz. Vi cómo le pegaban a una mula hasta que se cayó. Tenía nombre. Era la de mi hija. Mi hermano encontró el cuerpo de un burro viejo, abierto, lleno de moscas. Lo arrastraron con una soga. Cada relato era una piedra lanzada al agua, y las ondas no paraban. La gente escuchaba, lloraba. Algunos tomaban de la mano a quien hablaba, otros simplemente bajaban la cabeza. Pero nadie se fue. Ana Pau solo observaba. Ya no necesitaba hablar. La verdad ya caminaba sola. Entre la multitud, alguien más comenzó a moverse. No era una mujer. Era un hombre joven, con botas sucias, camisa de mezclilla. Llevaba las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. Yo trabajé para él. 3 años. Todos voltearon.
Era Elías, uno de los peones del rancho de don Ubaldo. Hasta ese momento había sido invisible para la mayoría. Vi cosas que no puedo olvidar. Fui parte de ellas, sí, por miedo, por necesidad, pero ya no quiero cargar eso. Se acercó a la mesa. De su mochila sacó un folder plástico. Aquí están los nombres de los animales, las fechas, los métodos. Yo anotaba todo para llevar el control de desapariciones. Así lo llamaban, desapariciones. Lo puso sobre la mesa, frente a Ana Pau. Haga lo que tenga que hacer con eso. Ella lo miró, sin palabras. El pueblo también. Y por primera vez, Elías sonrió. Pequeño, casi imperceptible, pero real. La feria ya no era feria, era un tribunal popular. Y la voz del miedo, esa que tanto tiempo había gobernado, empezaba a quebrarse. Las personas se acercaban, ofrecían copias, testigos, hasta dibujos. Una niña entregó una hoja con el rostro de un caballo triste y las palabras «Yo lo vi». Se llamaba Copito. Ana Pau supo en ese instante que algo había cambiado. Ya no era una mujer hablando sola, era un pueblo despertando, y la historia de Alaja ya no era una excepción, era una puerta. La brisa de la mañana soplaba suave, levantando polvo y hojas secas en el corral improvisado que Ana Pau y Damián habían construido en el terreno trasero de la clínica. El suelo era firme, con un cerco sencillo de madera y soga. No era un rancho, pero era un refugio. Alaja estaba de pie. Por primera vez en semanas, estaba de pie por su cuenta, sin ayuda, sin vendas. Tenía las patas aún temblorosas, pero los ojos brillaban con esa chispa que solo tienen los que saben que han vuelto a nacer. Damián, desde la orilla del cerco, aplaudía bajito. «Vamos, Alaja, tú puedes». El potro alzó la cabeza. Su crin, todavía enredada y desigual, ondeaba con el viento. Dio un paso, luego otro, y entonces trotó. No fue rápido ni perfecto, fue torpe, inestable, pero trotó. Ana Pau se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le salieron sin pedir permiso. Lloraba en silencio, viendo a ese animal que había rescatado de la tumba moverse con vida, con voluntad. «¡Míralo!», gritó Damián, riendo como niño en feria. «¡Está corriendo, Ana!». «Sí», respondió ella con la voz quebrada. «Está corriendo», y con cada paso de Alaja, algo en ellos también sanaba. Al caer la tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, llegó una camioneta blanca sin distintivos. Se detuvo frente a la clínica. Una mujer bajó. Llevaba una carpeta en la mano y una sonrisa discreta. «Ana Paula Reyes», preguntó amable. «Soy yo. Vengo en nombre de la Red Nacional de Bienestar Animal. Estuvimos siguiendo lo que ocurrió aquí. Su caso se volvió importante. Muchos lo compartieron. Y queremos invitarla a contar su historia en otros pueblos. Hay más como este. Hay más Alajas, enterrados en el silencio». Ana Pau la miró sin saber qué decir. La mujer le entregó una carta sellada. «Piénselo, no está sola. Y ahora que usted abrió la puerta, otras pueden seguirla». Se despidió y se fue, dejando tras de sí un nuevo horizonte. Esa noche, Ana Pau se sentó frente a la carta. Damián la observaba desde la cocina, removiendo chocolate caliente con una cuchara de madera. «¿Te vas a ir?», preguntó sin rodeos. Ella lo pensó, miró por la ventana. Afuera, Alaja descansaba bajo el mezquite, su cuerpo al fin tranquilo. «No me voy a ir, pero sí voy a moverme. Esto que hicimos no puede quedarse aquí. ¿Yo puedo ir?». Ana Pau sonrió. «¿Tú qué crees?». El niño levantó su taza, orgulloso. «Entonces hay que preparar más historias. Hay muchos que no saben hablar, pero nosotros sí». Y así, mientras el pueblo dormía, ellos soñaban con sembrar más verdad. A donde fuera que los llevara el próximo paso. El terreno detrás de la clínica ya no era solo tierra y mezquites. Ahora tenía nombre: Refugio Alaja. Un pequeño letrero de madera colgaba de 2 postes rústicos.
Lo habían pintado entre Ana Pau y Damián, con pinceladas torpes pero llenas de intención. No era una fundación grande, ni tenía presupuesto, ni uniformes, ni oficinas. Pero tenía lo necesario: espacio, voluntad y corazones dispuestos. Había 2 corrales, una bodega adaptada como enfermería y un cuarto que funcionaba como oficina. Dentro, cajas con comida para animales, medicamentos, vendas, cubetas, jabones, mantas. Todo donado, todo cuidado con el mismo respeto que se le daba a una herida recién cerrada. Ana Pau abría temprano cada día. Damián llegaba con su cuaderno y una libreta donde anotaba el nombre de cada animal que ingresaba. Tenían una vaca coja, 2 perros rescatados del basurero, un burro con sarna y, claro, a Alaja, que ahora trotaba con libertad, con las costillas menos marcadas, con el alma menos rota. ¿Te das cuenta de lo que hicimos?, le dijo Ana Pau una tarde, mientras colgaban un nuevo bebedero. No lo hicimos, corrigió Damián, limpiándose las manos con el pantalón. Lo estamos haciendo. La gente había dejado de mirar de reojo. Ahora se acercaban, saludaban, preguntaban por los animales. Algunos traían sobras de comida, otros traían maderas para ampliar el corral. Incluso Rosario, la barrendera, se ofreció para ir a limpiar una vez a la semana. Un día llegó un joven en bicicleta. Me enteré que ayudan animales. Tengo un gato con una herida en la pata. ¿Puedo traerlo? Claro, dijo Ana Pau. Aquí no se niega a nadie. Damián, que escuchaba desde el fondo, apuntó con emoción en su libreta. Caso: gato cojo. Día 43 del refugio. Ana Pau lo leyó de reojo y sonrió. Día 43, ¿eh? Claro. Toda historia necesita contarse desde el principio. Esa tarde, justo antes de cerrar, el silencio fue interrumpido por pasos apresurados en la entrada. Ana Pau levantó la vista. Una niña de no más de 9 años venía corriendo, con los ojos llorosos y algo envuelto en su rebozo. ¡Ayuda! ¡Por favor!, gritó. «Es mi gallito. Se cayó del tejado. No quiere moverse». Damián fue el primero en reaccionar. Corrió hasta ella y la ayudó a abrir el rebozo. Ahí estaba, un gallo blanco con una ala caída y el pico entreabierto. Respiraba con dificultad, pero aún estaba consciente. Ana Pau lo tomó en brazos con delicadeza. «Tranquila, vamos a hacer todo lo posible». La niña la miró como si acabara de entregarle su mundo entero. «Se llama Chispa», dijo con la voz entrecortada. «No me dejan tenerlo, pero él me sigue a todas partes. No lo puedo dejar morir». Ana Pau sintió un calor en el pecho. «Entonces no lo dejaremos». Y así, con un nuevo cuerpo frágil entre sus manos, Ana Pau supo que el ciclo no cerraba, solo se transformaba. Cada historia que llegaba al refugio no era un final, era un nuevo comienzo, uno más, uno de tantos que aún estaban por contar. A veces, las voces más fuertes no son las que gritan, sino las que se atreven a hablar cuando todos callan. Esta historia no solo fue sobre un potro rescatado, ni sobre una mujer que decidió no mirar hacia otro lado. Fue sobre cómo un niño, con el corazón limpio, encendió una chispa. Sobre cómo un pueblo entero recordó que la verdad no se entierra, florece. Alaja corrió. Y con él corrieron también todas esas historias que alguna vez fueron silenciadas. Porque cuando elegimos cuidar lo que nadie cuida, también sanamos lo que otros olvidaron. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez callaste por miedo, o si alguna vez hablaste a pesar de él, déjanos un comentario. Queremos saber qué parte de esta historia se quedó contigo. Dale me gusta si crees que más personas deberían escucharla. Compártela si conoces a alguien que necesita esperanza o valor para defender lo justo. Y si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete, porque aquí no solo contamos relatos, aquí rescatamos verdades, aquí cada suscriptor es parte de algo más grande. Gracias por estar aquí. La próxima historia ya se está escribiendo.